En este video vamos a comenzar a trabajar con las figuras geométricas, empezando por los triángulos. La palabra triángulo tal vez ya nos dé una pista de qué forma va a tener esta figura. Si la dividimos en dos, la parte que dice tri hace referencia a 3, y creo que está de más decir que ángulos hace referencia a los ángulos que va a tener la figura. Es decir que si hablamos de un triángulo, hablamos de una figura algo así, que posee 3 ángulos. Y para seguir hablando de los ángulos de este triángulo, de esta figura, podemos decir que si a este triángulo llamamos ABC, esta es la forma correcta de nombrar a los triángulos, se le dice triángulo ABC, los ángulos internos, es decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, van a sumar 180 grados. Sin importar cuánto valga cada uno, todos tienen que sumar 180 grados. Y los triángulos tienen una determinada clasificación, según la medida de sus ángulos y según la medida de sus lados, que la vamos a ver a continuación. Acá tenemos el primer grupo de 3 triángulos. Este va a ser el triángulo 1, este es el 2 y el 3, y los vamos a clasificar según sus ángulos. El primero se lo denomina acutángulo. Acutángulo. Y el triángulo acutángulo es así porque tiene los 3 ángulos agudos. De ahí el acut. Esta primera parte representa agudos. Es decir que estos 3 ángulos van a medir menos de 90 grados. Es decir, 3 ángulos agudos miden menos de 90 grados. Muy bien, entonces, el segundo de los triángulos se va a llamar obtusángulo. Obtusángulo. Y si vemos el primer triángulo y nos valemos del sentido común, cualquiera diría que el obtusángulo tiene los 3 ángulos obtusos, pero no, eso no sería posible. Esto es que tiene un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso. Y 2 agudos. De esta forma. Es decir que tienen, voy a usar el color rojo para los ángulos obtusos. Tiene un ángulo obtuso que mide más de 90 grados y tiene 2 ángulos agudos que miden menos de 90 grados. Y el tercero en este grupo es un triángulo muy particular con el que vamos a trabajar muchísimo más adelante, que es el triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Y se lo denomina rectángulo porque posee, además de los 2 ángulos agudos, un ángulo recto. Es decir, de 90 grados. Y 2 ángulos agudos, ¿verdad? Y 2 agudos. Entonces vamos a tener a los 2 ángulos agudos y al ángulo recto, que al ángulo recto se lo representa con esta especie de cuadradito, como queda como una caja armado. Entonces, en el primer grupo tenemos a los acutángulos, obtusángulos y rectángulos. Y acá tenemos el segundo grupo, que los vamos a clasificar según la medida de sus lados. Tenemos el 1, el 2 y el 3 nuevamente. El primero, yo traté de hacer el dibujo lo mejor posible,
pero si no se dieron cuenta, el primero, ahora les voy a explicar, se lo llama equilátero. Triángulo equilátero. Y la característica que nos presenta es que tiene los tres lados iguales. Lados iguales. Es decir, que este lado va a ser igual a este e igual a este. Estas rayitas que se les hacen cortando a los lados representan la igualdad. Si todos tienen dos rayitas, es decir que todos son iguales. Y si hacemos o si volvemos al tema de los ángulos, podemos decir que el triángulo equilátero presenta los tres ángulos iguales también. Y si yo les digo que los tres ángulos de un triángulo son iguales, ¿cuánto miden esos tres ángulos? Si recordamos, la suma de los tres es 180 grados. Y para saber cuánto miden cada uno de esos tres, tendríamos que hacer 180 dividido 3. Esto es 60. Quiere decir que los ángulos de un triángulo equilátero miden 60 grados cada uno. El segundo, en este grupo, es el triángulo isósceles. Isósceles. El triángulo isósceles nos presenta dos lados iguales y uno distinto. Distinto, escribí una N de más, distinto. Muy bien. Es decir, que va a tener estos dos lados iguales en nuestro ejemplo y este lado distinto. Fíjense que le hice una rayita más como para expresar esto. Y si volvemos a los ángulos como hicimos con el equilátero, vamos a decir que estos dos ángulos, los que están formados por uno de los lados iguales y el lado distinto, van a ser iguales. Estos dos ángulos van a ser iguales. Y el ángulo formado por los lados iguales va a ser el distinto. Y por último tenemos el 3 en esta clasificación, que es el triángulo escaleno. En el triángulo escaleno tenemos todos los lados distintos. Todos los lados distintos. Es decir que el triángulo escaleno es un caos de medidas. Todos miden algún valor distinto. Tenemos el que mide el primer ángulo, el segundo ángulo, el primer lado, el segundo lado y el tercer lado, que miden todos distintos. ¿Y por qué me confundí al decir ángulos? Porque sus ángulos también son todos distintos. Tienen los tres lados distintos y los tres ángulos distintos. Entonces, permítanme bajar la pantalla, correr un poco. Entonces podemos decir ya que conocemos la clasificación de los triángulos según sus ángulos y según sus lados. Según sus lados. Según sus ángulos, dijimos que tenemos al acutángulo, al obtusángulo y al rectángulo. Y según sus lados, al equilátero, al isósceles y al escaleno. Entonces tenemos determinados las tres clasificaciones para cada uno de los grupos.
acutángulo, obtusángulo y rectángulo, equilátero, isósceles y escaleno.